Hay momentos en la vida de un país en los que la verdad deja de hablar en voz alta y comienza lentamente a susurrar. No es una verdad oficial, no es una sentencia, no es un documento cerrado. Es algo más difuso, más humano. Un murmullo colectivo que se desliza por las calles, por los barrios, por las redes, por las conversaciones que nunca terminan de apagarse. Y en ese murmullo la realidad deja de ser una sola cosa. Empieza a multiplicarse en la mirada colectiva del país. Bienvenidos todos, damas y caballeros, a este su canal Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García y me complace darle a todos ustedes la bienvenida. Apóyennos dándole a los likes para que podamos seguir llegando a todos. Suscríbanse a este su canal que es totalmente gratis para ustedes, así nos apoya muchísimo. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, doy gracias al Dios Todopoderoso por este día, por su guía, pidiéndole bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús. En este punto de análisis, el país no solo se observa, también se comenta, se analiza y se discute constantemente la vida cotidiana. La gente compara lo que ve con lo que vive, lo que escucha con lo que experimenta, y en ese intercambio diario de ideas comienza a formarse una lectura colectiva de la realidad. Se habla de transformaciones visibles en el entorno cotidiano, se habla de cambios en la vida urbana, en los servicios, en las dinámicas de trabajo, y esa lectura social repetida desde distintos puntos del territorio comienza a formar una sensación colectiva, la idea de que el país está atravesando por un proceso profundo de transformación social, no como un hecho cerrado, sino como un sentir extendido. Y cuando ese sentir se repite lo suficiente, deja de ser individual, se convierte en clima social. Y en paralelo surge otro fenómeno, y es el lenguaje de la desconfianza. No una desconfianza puntual, sino una que comienza a tocar instituciones, procesos, estructuras. Se menciona el sistema electoral, se menciona la administración pública, se menciona la capacidad del Estado para responder a lo que la ciudadanía exige o siente. Señores, y en medio de este debate simbólico aparece la arquitectura electoral del país, la Junta Central Electoral, no como un edificio, no como una oficina, sino como un símbolo dentro del imaginario colectivo. Un punto donde la confianza se materializa o se erosiona. Pero para entender la magnitud de lo que aquí se discute, hay que detener el murmullo por un instante y mirar lo que esta institución realmente representa en su nivel más profundo. Señores, porque no se trata únicamente de procesos administrativos o elecciones, se trata del archivo vivo de la nación.
Ahí se identifica la identidad jurídica del ciudadano dentro del sistema nacional. Señores, en pocas palabras, es el lugar donde el Estado certifica quién eres, cómo existes dentro del orden legal y cómo participas en la vida democrática. Y por eso su importancia no es solo administrativa, es estructural. Señores, porque una sociedad no existe únicamente por su territorio o su cultura, existe también por su capacidad de validar la identidad de sus ciudadanos de forma ordenada, verificable y confiable. Cuando esa estructura se percibe como sólida, la ciudadanía no la mira, simplemente la utiliza. Pero cuando esta estructura entra en el debate público, entonces deja de ser invisible y pasa a formar parte, diríamos, del centro emocional del sistema político. Señores, en ese punto, lo que está en juego no es solo la gestión de datos, es la sensación de certeza dentro del orden institucional. Llega un momento en que el murmullo deja de ser solo una percepción dispersa, empieza a organizarse como lectura social, no porque exista una versión única de los hechos, sino porque las interpretaciones comienzan a converger en la misma pregunta. ¿Qué tan confiable es el sistema que administra la vida civil y política del país? ¿Qué tan responsable es? Y una vez esa pregunta instalada en el debate público deja de ser técnica, se vuelve emocional, política y estructural. En ese punto, señores, ya no se discute solo sobre hechos aislados, se discute la capacidad del Estado para garantizar certeza en medio de la complejidad. Y el debate comienza a desplazarse desde lo cotidiano hasta lo institucional. Miren, y aquí aparece el punto más delicado del escenario. Porque en este tipo de crisis, el problema no es solo si existe o no irregularidad, el problema es algo más profundo. O sea, la pérdida de confianza del árbitro mismo. Señores, y cuando eso ocurre, el dilema deja de ser administrativo y se convierte en estructural. Y en ese punto, una sociedad no puede limitarse a decir que va a revisar. Tiene que construir un proceso completo de verificación que sea visible, entendible y creíble para la ciudadanía. Por lo tanto, señores, tendríamos que hacer verdaderamente una revisión del sistema. Se activa una auditoría especializada sobre funcionamiento interno. Esto incluye la revisión del sistema de registro y bases de datos. Esto incluye la revisión del sistema de registros y bases de datos, análisis de accesos internos y trazabilidad de cambios, la verificación de protocolos de seguridad informática
y la evaluación de procedimientos administrativos. Segundo, también sería la apertura del proceso también a observación independiente. Necesitamos un tercero. El sistema debe abrirse a observadores externos que acompañen el proceso sin sustituir al Estado, naturalmente. Expertos académicos, organizaciones de observación democrática, centros de investigación y entidades de supervisión pueden aportar una validación independiente del procedimiento. O sea, en paralelo. También habría que haber un acompañamiento internacional, o sea, que sea técnico, meramente técnico. Porque, señores, en escenarios de alta sensibilidad social, se incorpora un nivel adicional de acompañamiento internacional técnico. No como intervención política, no, naturalmente no, sino como apoyo neutral que aporte metodologías comparadas, estándares de verificación y refuerce naturalmente la credibilidad del proceso. O sea, el principio central aquí es claro. La ayuda internacional no sustituye al Estado, lo que hace es complementarlo. La imparcialidad verificable, señores, es el eje de todo el proceso. Porque en democracia la confianza no se exige, se construye. Y por lo tanto tendríamos un efecto social fruto de esta arquitectura. Porque cuando este tipo de estructura existe, la lectura social comienza a reorganizarse, la ciudadanía deja de depender de una sola fuente de validación y empieza a observar el sistema desde múltiples ángulos. La duda no desaparece de inmediato, pero deja de ser por lo menos absoluta. Se convierte en un proceso gestionado. Ok, señores, porque hay que entender acá el rol de la confianza en los tiempos de incertidumbre. La clave no sería eliminar la incertidumbre, sino administrarla institucionalmente. Porque cuando no existen mecanismos claros de verificación, la incertidumbre crece. Pero cuando existen estructuras múltiples de validación, la incertidumbre se contiene mejor. En ese punto del análisis, la discusión se traslada hacia la acción. Surge la idea de organización civil articulada en distintos sectores. Partidos independientes, ciudadanía organizada, medios digitales de investigación, universidades y centros académicos. El objetivo no es la confrontación, sino la articulación de un mecanismo formal de solicitud de verificación institucional. Porque las consecuencias de la inacción, señores, institucional, en un escenario de este tipo, la ausencia de respuesta puede generar un aumento del malestar general, social, ampliación del debate sin canal institucional y polarización del imaginario colectivo. Entonces, por eso la solución no se plantea como reacción tardía, sino como más bien prevención institucional, auditoría, apertura, verificación y comunicación transparente. Señores, y en medio de todo este análisis,
Hay un punto que no puede perderse de vista. El núcleo esencial del sistema democrático es el sistema de identidad ciudadana, el patrón electoral, los libros civiles, los registros oficiales del país. Estos no son simples bases de datos, son la memoria jurídica del pueblo. Por eso, señores, esto debe estar protegido bajo los más altos estándares de seguridad, trazabilidad y control institucional. No pueden ser alterados arbitrariamente, no pueden ser vulnerados y no pueden depender de interpretaciones tampoco que sean circunstanciales. Porque cuando se habla del patrón electoral, se habla de la estructura de quién define quién pertenece al cuerpo político de la nación. Y en ese sentido, la soberanía no solo es territorial, es también institucional, documental y simbólica. La democracia no se sostiene tan solo en elecciones, se sostiene en confianza verificable, en instituciones sólidas, en un sistema transparente y en la certeza de que la identidad de cada ciudadano está correctamente protegida, señores. Ahora bien, cuando esa certeza existe, el sistema no solo funciona, el sistema se legitima. Y el país, más allá del murmullo, vuelve a reconocerse a sí mismo. Y antes de cerrar este análisis, hay un punto que no puede quedarse en el aire. Porque todo lo que hemos descrito, ese murmullo, esa lectura social, esa inquietud colectiva, no surge de la nada. Surge de señales, de comentarios que se repiten, de denuncias que aparecen en distintos espacios, de información que, aunque no siempre sean oficiales, comienzan a circular con insistencia. Se habla de movimientos internos dentro de la Junta Central Electoral que no han sido comunicados de manera clara al país. Se menciona cambios administrativos, decisiones técnicas, ajustes que no han sido explicados públicamente con el nivel de detalle que una institución de esa magnitud requiere. De igual forma, señores, han surgido también comentarios y denuncias sobre procesos en consulados en el exterior del país. No como afirmaciones cerradas, sino como señales de que el país está observando con atención. Y aquí es importante decirlo con claridad. Esto no es una acusación, es una advertencia prudente. Es una lectura de un ambiente social que se está cargando de incertidumbre. Porque cuando una nación comienzan a coincidir múltiples versiones sobre temas sensibles, como identidad, documentación y registro ciudadano, lo que se activa no es tan solo el debate, se activa la preocupación por la estabilidad institucional. Y esa preocupación, si no se atiende a tiempo, señores, puede comenzar a escalar. Y no necesariamente por intención, sino por acumulación, porque se va acumulando.
Señores, yo diría que lo más importante en este punto no es discutir si esta versión es cierta o no. Lo más importante es entender que el país necesita una respuesta clara, verificable y oportuna. Señores, porque cuando hay dudas sobre el patrón electoral, sobre los registros civiles, sobre la documentación ciudadana, no estamos hablando de un tema menor. Estamos hablando de la base misma del orden democrático. Y por eso, la responsabilidad del Estado en este momento es actuar con rapidez, pero también con profundidad. Porque acá no basta con negar, no basta tampoco con comunicar, aquí hay que demostrar. Lo que se impone en este contexto es un proceso claro. Una revisión técnica del sistema, una auditoría independiente y una verificación que permita confirmar o descartar cualquier irregularidad. Y esa revisión no debe verse como debilidad institucional, al contrario, debe verse como un acto de fortaleza democrática. Porque un sistema que se somete a verificación pública es un sistema que se legitima. ¿Verdad que sí? Ahora bien, dada la sensibilidad del momento, esa revisión no puede ser percibida como unilateral. Debe incluir la participación de sectores independientes, académicos, técnicos, organizaciones civiles y observadores que aporten confianza al proceso, no para sustituir al Estado, sino para acompañarlo, para reforzar la credibilidad del Estado. Señores, porque si algo enseña la historia de los sistemas democráticos, es que las crisis más complejas no nacen de un solo evento, nacen de las acumulaciones no atendidas, de dudas que no se responden y de silencios que se prolongan demasiado. Y cuando eso ocurre, el riesgo no es solo institucional, es social. Por eso, actuar ahora no es una opción política, es una necesidad de estabilidad, es una forma de proteger la paz social. Señores, es una manera de evitar que la incertidumbre se transforme en tensión. Por lo tanto, en este momento, lo más sabio, lo más prudente, no es esperar, es aclarar, es abrir, es mostrar. Señores, si todo está en orden, el país necesita saberlo. Y si algo necesita corregirse, el país necesita saber que se está corrigiendo a tiempo. Porque al final, la verdadera fortaleza de una nación no es negar sus dudas, sino tener la capacidad de enfrentarlas con transparencia. Señores, y en un tema tan delicado como el padrón electoral, la identidad ciudadana y los registros nacionales, la claridad no es un lujo, es una obligación. Porque de esa claridad depende algo esencial.
la confianza del pueblo en su propio país.